un servicio facturado, está registrado en el sistema mexicano, es decir, que tiene un RFC. Si no tiene RFC, pues no va a poderse trabajar con él. Cuando hablamos la solución de público en general, es un RFC genérico. Ese RFC genérico habla de personas que no requieren comprobante personalizado, pero están dentro del sistema fiscal mexicano. Cuando alguien se sale del sistema fiscal mexicano, existe un RFC que usamos, pero pues no, los impuestos no van a ser para él y él no nos va a presentar impuestos en su factura. Entonces entra el tema de que una mercancía, para que entre a territorio nacional, tiene que pagar impuestos para considerarse legal. Esto sucede en aduana. La aduana es el punto en el que la mercancía que está fuera del sistema fiscal mexicano se detiene, se le reconoce que es, paga impuestos y entonces sí, ya entra y se puede trabajar con él administrativamente y fiscalmente. Ahora, para esto se requiere alguien que da fe, un tercero, que es el agente aduanal. El trabajo del agente aduanal es dar fe que lo que se está recibiendo por parte de alguien que está fuera del sistema mexicano es verídico, es cierto, es real. Por ejemplo, si se recibe mercancía de China eh, y estamos recibiendo floreros, pueden ser de cristal o de plástico, y seguramente van a tener una tasa distinta si son de plástico o de vidrio, aunque ambos sean floreros. Y eso es lo que hace la gente aduanal, dar fe de lo que efectivamente se está describiendo en la factura y se notifica a la autoridad para pagar los impuestos que corresponden. Ok, entonces, ¿qué más sucede alrededor de una importación? Dependiendo de las condiciones de compra, la mercancía deja de ser responsable del proveedor desde que abandona instalaciones. Es decir, si estamos en China comprando, la mercancía eventualmente, el fabricante contrata un tráiler, mete la mercancía en un contenedor, la cierra y lo envía. Y la mercancía deja de ser de él y nos notifica y nos dice, aquí está tu factura, hoy día vía electrónica, ya está tu factura y ya es tu mercancía. Ahora, depende de las condiciones. Puede ser que yo haya acordado que, el, este, que la venta me va a incluir seguros, fletes, entonces va a ser mía o está incluido el pago hasta que llega a un puerto mexicano, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la frontera de Laredo, el puerto de Veracruz, el puerto de Progreso, el puerto de Lázaro Cárdenas. Y para ingresar la mercancía debe estar documentada y pagada los impuestos. Eso sucede es lo que decía yo, en la aduana. Ahora entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos? El proveedor embarca. Hay generalmente un transporte internacional y el proveedor genera factura y certificados. Llega a territorio nacional, pero se detiene en la aduana, que incluso hay aduanas interiores. Hay aduanas interiores en León, Guanajuato, en la Ciudad de México y no sé, no recuerdo dónde más. Estas aduanas, ¿qué es lo que permiten hacer? Que la mercancía que llegó a un aeropuerto o a un puerto marítimo se cierre, siga en su contenedor, siga siendo mercancía extranjera, todavía no legal, llegue a la aduana interior y ahí se empiece el proceso de desaduanamiento.
Esto, algunas empresas grandes que tienen volúmenes muy fuertes y constantes de importación, lo hacen. Eso ayuda a que, por ejemplo, en la aduana anterior incluso se tengan almacenes fiscales que siguen siendo de alguna manera territorio extranjero. Ahí se descarga la mercancía y conforme se va consumiendo, se hace la extracción, el pago de impuestos y el documento que es el pedimento. Esa es una operación que a veces no se conoce, pero es factible y sobre todo en lugares en los que existen estas aduanas interiores. Ahora, la ley incluye que tu mercancía no solamente vale por lo que está facturado, sino por todo lo que sucedió alrededor para que efectivamente llegue a territorio nacional. Por eso, incluso eso de la aduana interior es una forma de hacer que el traslado y algunas maniobras se consideren como parte del costo de la mercancía. Y eso es, pues son criterios contables y que cada uno considerará y serán adecuados para ellos. Y entonces, una vez que está el pago de impuestos, vamos a tener la mercancía en nuestras instalaciones, pero va a suceder algo. Vamos a recibir después la cuenta de gastos. Y eso, en nuestra operación administrativa y de registro en SAP, nos va a causar pues algunas, ya llamamos demoras o tiempos desfasados. ¿Por qué razón? El problema además de mercancía de importación es que el tiempo es largo. Generalmente vamos a pensar que una mercancía que viaja en barco, viaja de China, viaja de la India, pues puede durar 3 meses, 3 semanas mínimo cuando es de Europa. Cuando es de otro país, pues puede ser 2 meses, un mes. Entonces, si la mercancía se contrató, tuvo su tiempo de fabricación y fue enviada del puerto, nosotros recibimos la factura y certificados, el bill of lading, el conocimiento de embarque, todo lo que sea necesario para poderla liberar. Viaja, vamos a pensar, un mes, llega a territorio, se pagan impuestos, pero este pago de impuestos y liberación puede tardar, pues no sé, unos 2 días, una semana. ¿En qué consiste generalmente esos tiempos de demora? Que una vez que llega la mercancía, el agente aduanal hace una revisión previa. No se debe arriesgar a dar fe de algo que no está totalmente seguro. Identifica, pide los impuestos. Estamos hablando que por lo menos el 15%, que es el IVA. Y un embarque, un contenedor, pues debe valer, no sé, también es importante que no se recibe todos los días, entonces son valiosos y lo que se llega a derogar o a depositar a la gente aduanal por toda la operación, pues es un valor importante. Y entonces fue un mes, alrededor de unos 3, 4 días hasta una semana, llega la mercancía y la mercancía va a tener un detalle. Nos hace falta conocer con exactitud, tener las facturas en la mano de lo que fueron los pagos de impuestos y derechos para integrarlos al costo unitario. Y esto es lo que las personas de operación, el agente de ventas, el almacenista, pues le causa mucho ruido y causa trastornos, incluso vamos a pensarnos, si somos dueños de una empresa que recibimos, no sé, una pieza que podemos entregar de manera inmediata, pero nos dice el contador, oye, no puedes entregarlo. ¿Pero cómo no? Si ya lo estoy viendo, ya está ahí, ya lo descargó, ya tengo a mi almacenista, ya lo contó, es la mercancía correcta. Y nos dice la administración o contador,
No, no puedes, porque no tengo el registro exacto. Oye, ¿cuándo? Ah, pues espérate que la gente anual me entregue cuentas y pues puede ser una semana, 10 días. Entonces es un problema que tenemos que resolver y eso es lo que me interesa ver, qué es lo que podemos hacer en todo ese proceso. Ahora, lo que les decía, cuando se realiza la compra y en SAP, en el momento que damos registro de una factura, tenemos el valor del costo. Eso es, bueno, la factura o la entrada. Tenemos la mercancía. En el momento que sale la entrada, ya la mercancía, físicamente ya la mercancía tiene su valor unitario, su costo. Pero cuando estamos hablando de importación, hace falta agregarle de manera ponderada los gastos. Eso es el precio de entrega. Es decir, de un costo que tiene un valor inicial, vamos a incrementarlo de manera ponderada, dependiendo las cantidades o los valores unitarios que trae la mercancía, es ese valor. Y lo que le vamos a agregar y distribuir entre todo es el flete, los impuestos, maniobras. Les decía que la gente anual tiene que primero revisar y si eventualmente requiere el momento del vista, pide una revisión, pues, hay que bajar mercancía, subirla. Todo esto va a incrementar el valor, el valor, el costo unitario. Ahora en SAP, ¿qué vamos a tener? Vamos a partir generalmente de un pedido, vamos a tener nuestra factura de reserva, es decir, la factura en donde no hemos recibido toda la mercancía, pero ya tenemos el registro y sabemos a quién le debemos contablemente, o sea, ya se genera un registro contable, un asiento. Luego viene la entrada, se registran los gastos, tenemos, no sé, 1, 10, 15, 20 facturas de diferentes proveedores que son parte de lo que fue la importación y vamos a distribuirlo de manera ponderada a través del precio de entrega. Pues empecemos con SAP, ¿cómo se ve esto? Eh, Estoy proponiendo en este ejercicio dos cuentas. Una cuenta que me va a servir para el anticipo de gastos de importación. Ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer con esa cuenta. Y otra cuenta, que de alguna manera son cuentas puente, una que estoy llamando registros de impuestos. Pero esa cuenta importante la voy a considerar como asociada. Es decir, esta cuenta la voy a relacionar con un socio de negocio. No es exactamente un socio de negocio, pero vamos a trabajarlo y ese es de los cambios o propuestas que vamos a hacer ahora. Ok, ¿qué vamos a tener? Pues primero vamos a tener nuestros productos de inventario. Cuando hablamos de una mercancía importada, el documento que nos entrega la autoridad para reconocer que efectivamente está de manera legal en el país es el pedimento. Y las últimas reglas que nos ha presentado la autoridad Hacienda es que cuando se hace una venta de primera mano, es decir, si yo importé, aquí estoy hablando de una pieza de fundición, vamos a pensar que es una pieza de automóvil, una masa, no sé, algo que estamos importando, y yo solamente lo importé y lo entrego
a mi consumidor, a mi cliente, es decir, es de primera mano, no lo transformo, debo de incluirle el dato del pedimento. Para eso va a ser necesario manejar lotes. Es indispensable que se manejen lotes cuando en la factura, en el XML que se entrega al cliente, tiene que venir los datos del pedimento. Lo vamos a trabajar a través de lotes. Otra cosa importante es que hoy día, los últimos cambios que también empezamos a tener fue que se clasificó todos los artículos. Tiene un código de clasificación. Hacienda nos desplegó un catálogo para con eso calificar a nuestra mercancía. Bueno, ya antes existía a nivel internacional la fracción arancelaria. La gente aduanal, otro de los trabajos que hace, y para poder este, catalogar los productos, existe un catálogo, un índice que es la fracción arancelaria. Todos los productos, o casi todos, tienen una fracción arancelaria. Y dependiendo el país de origen, el tratado de libre comercio que tengan o las cuotas compensatorias cuando se le castiga a una mercancía de un país, van a tener un impuesto aunque estaba viendo que había comentarios, pero no. Van a tener un impuesto que se llama IG, Impuesto General de Importación. Aquí voy a trabajar con dos piezas, una con un 7% y la otra va a tener un 5%. Son piezas, datos de venta, unidad de medida H87. En nuestro inventario se trabaja por cuentas por almacén, gestionamos los stocks por almacén y aquí pueden ver que ya hay un pedido de 1000 piezas en el producto que es pieza, y el otro que es una fundición de acero, pieza de fundida, también 1000 piezas. Nuestro proveedor vamos a suponer lo que es de China, tiene un RFC genérico extranjero, maneja solamente dólares, eh, dirección, dirección fiscal, solamente puse, más importante, el país, China, y vamos a adelantarnos también el tema de DIOT, la nacionalidad. China y su tanto dirección fiscal como dirección de embarque también son nacionalidad china. Condiciones, aquí lo importante va a ser en finanzas, porque es un proveedor extranjero, se asignó por la determinación de cuentas, su cuenta contable, pero aquí es el cambio importante. Es un extranjero. Y esto nos va a hacer que no requiera, no, no va a registrar, sí va a requerir, pero no va a registrar impuestos en los documentos fiscales que vayamos a hacer de él.
¿Ok? Tenemos entonces una compra, un pedido que se hizo el 15 de enero. ¿Sí? Esta pieza, estas piezas, vamos a empezar a recibirlas. No es cierto. Estamos hablando desde el principio que lo que vamos a tener, factura de proveedor, pero factura de reserva. Entonces, si lo tuvimos el 15 de enero, vamos a pensar que para el 20 de enero, el proveedor ya nos había emitido la factura. Al tipo de cambio que sucede en ese día. Mm, Permítanme acá. Sí. Es que no requieren.
A ver, perdón, porque esta base la abrí justo para esta demo, pero ok, miren, bueno, ok. Puede ser entradas directo. Ok, entonces esta mercancía va a llegar el 25 de febrero y vamos a necesitar darle el pedimento. Entonces, tengamos un solo pedimento. Los números de pedimento, a ver, esta es una imagen de pedimento muy cercana. Bueno, aquí está afectado el número, pero está compuesto, y eso es lo importante para las facturas. Son dos dígitos, que en este caso es el año de entrada a territorio mexicano. Luego, dos espacios, la aduana, vamos a ponerle 41, dos espacios, el número de agente aduanal, dos espacios, y viene un consecutivo. El consecutivo del agente aduanal. Aquí lo pueden ver. Vamos a hacerlo más grande. No sé, vamos a, son 6, 7 dígitos. Y este mismo número, ahora el segundo,
Tenemos el mismo. Y aquí estoy, y esto puede suceder. Que por eso es importante que la llave o el dato principal del lote no es el pedimento, porque nos va a permitir que sucedan esas cosas como tener varios lotes con el mismo pedimento. Incluso, eventualmente podemos tener mercancía nacional que no tiene pedimento. Entonces el campo vendría en blanco. Que la mercancía llegó, ya la tenemos en nuestro almacén y vamos a tener también la factura. Aquí vamos a hacer algo importante que vamos a verificar. La SAP nos exige que exista este valor este campo con un valor, aunque como el socio de negocio es extranjero, no aplican impuestos, no va a haber registro de impuestos. Yo lo que quiero ver es el valor final que va a tener en moneda nacional nuestra compra. ¿Ok? Y lo creamos. Ok, ya tenemos aquí lo que sería muy cercano a una importación, a una compra de mercancía nacional. Pero, ¿qué nos falta o qué tuvo que haber sucedido en el Inter? Es el envío del anticipo al agente aduanal. Entonces, por aquí en bancos, vamos a hacer un pago, pero no vamos a hacer el pago a un socio de negocio. Lo vamos a hacer a una cuenta. Y esta cuenta es anticipo para gastos de importación. Y si la mercancía valió 1.000.000 de pesos, posiblemente el agente aduanal nos va a pedir alrededor de, no sé, 200.000 pesos.
Y esto fue el día que llegó, 15 de febrero. Lo sacamos de nuestro banco. ¿Y qué va a suceder? Esta cuenta va a tener nuestro dinero. ¿Y cómo la vamos a ir afectando? Va a ser una cuenta puente. En vez de tenerlo en bancos, vamos a tenerlo dentro de esa cuenta. Lo primero que va a suceder es que cuando se paga el pedimento nos llega la cuenta de gastos. Entonces, en el pedimento vamos nosotros a hacer un registro, que es lo que les comentaba hace un momento, de lo que sería proveedor extranjero para impuestos. Este proveedor, ahorita le puse proveedor extranjero de impuestos, vendría siendo lo que se le paga a la autoridad. Este, podría ser en un momento dado SAT. ¿Qué es lo que tiene de especial? Que está usando la cuenta de registro de impuestos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer registros tipo servicio. Y también otra cosa que deberíamos tener previamente son gastos. Nuestros gastos de importación. Podemos tenerlos desglosados en las cuentas que lleguemos a necesitar. Puede ser, eventualmente puede ser una sola cuenta. Aquí yo lo desglosé en varias cuentas y estamos viendo, no sé, de manera, como ejemplo, fletes de importación, seguro de importación, DTA, IGI y otros, ¿no? Previos de maniobras. Entonces, el pedimento va a traer el valor de la mercancía, el IVA por el valor de la mercancía. Voy a usar una cuenta de inventario, no la voy a afectar. ¿Por qué? Porque voy a usar esto. Eso es lo que yo quiero mostrar. Y voy a usar el IVA de inventario, el IVA de importación. Entonces, si nuestra mercancía valía 1.032.000, cuando hacemos esto de solo impuestos, el registro se va a ir solamente para impuestos. Esto que usando como cuenta es solamente para que me ayude a visualizar y registrar el importe que correspondería. Luego, aquí es
vendría el DTA y voy a hacer la cuenta que no sé en cuánto estén ahora los DTAs, pero aquí en este elemento tasa del 8%. No sé, pues vamos a dejarle como en 25,000 pesos. Y del IGI, el IGI era el 7 y el 5% de nuestra mercancía. Vamos a regresar a la entrada. Tipo de cambio de 20.5833. Estoy calculando que son 63.808.23. Y estos también pagan IVA. Aquí nuestros impuestos no, nada deja de pagar IVA. Entonces tenemos un total de 268,000 pesos. El asiento que vamos a tener, esto va a suceder el día que nos va a indicar el pedimento. Que eso es importante. La fecha y el tipo de cambio que traen los documentos son a partir del pedimento. Aquí está. Bueno, y vamos a aprovechar para que también quede en ese momento pagado, pero con nuestra cuenta de anticipo. Aunque aquí creo que la gente ya nos va a decir, no te pago impuestos porque me diste muy poco dinero. Y creamos esto. Pues efectivamente vamos a pensar que la gente no nos dijo, oigan, ¿qué creen? Error de cálculo. Pero te pido otros 150,000 pesos o 100,000 pesos.
15 de febrero, ¿verdad? Bueno, y vamos a pensar que la cuenta de gastos nos llegó y hay maniobras y hay mil cosas. Ahorita solamente vamos a registrar una sola factura adicional de servicio de transporte. Y va a entrar dentro de los gastos de importación. Ahora, aquí estoy usando una cuenta de gasto. Esas cuentas también, como son parte del activo y se vayan a ver trasladado ese valor al activo que es inventarios, también hay algunas personas que prefieren registrarlo como una cuenta activo, como una cuenta uno a nivel de lo que es inventarios. Al final, esas cuentas deberían quedar en cero si estamos haciéndolo de manera exacta. De aquí vamos a pensar que fueron 15,000 pesos. No voy a entrar en temas de retención de transporte, solamente es para ejemplo. Y sucede el 15 de febrero también. Y podemos pagarla. Porque eso fue de los gastos que la gente aduanal debería estar cubriendo, así como los impuestos. Ahora, vamos a ver nuestras mercancía. A nivel de costo, ¿qué es lo que está sucediendo? Código aquí abajo. Tenemos la entrada de mercancía y tenemos la factura. ¿Okay? Hay un incremento. ¿Por qué razón? Por el tipo de cambio.
ese tipo de cambio. Y ahora lo que necesitamos es que el, los impuestos que ya están pagados y el transporte se incluyan en ese valor que trae la mercancía. Y es cuando entramos a precio de entrega. La fecha era 25 de febrero. Y aquí nos faltaría trabajar en pesos. Y aquí traemos, ¿se acuerdan el valor del IGI? Aquí está. Y nos falta solamente el DTA y los fletes. Digo, deberíamos estar buscando en nuestros documentos, pero aquí voy a irme por lo que tenemos en el plan de gasto registrado. Y aquí está lo que calculamos. DTA son 25,000 pesos. Y flete fueron 15,000. Entonces, el valor en aduana, los 63,000 pesos calculados, nos lo reparte de manera ponderada de acuerdo al porcentaje que corresponde a cada una de las partidas, y el resto en partes iguales por el valor que trae.
No detalle. Que el asiento contable de esto es todo el importe se va a inventarios. Pero ese importe de 100,000 pesos en inventarios se ve reflejado en el costo unitario de cada una de cada una de las piezas. Aquí está. Es el valor inicial, se incrementa y se incrementa. Si ahorita diéramos salida, Roberto, ¿sí? comenta si puedes abrir el asiento contable, por favor. ¿Mandé? Si podrías abrir, Leonardo Hernández nos pide si podrías abrir el asiento contable ¿Qué asiento contable? de la DT. ¿De qué? Del DT, Leonardo, ¿Cuál DT? de la devolución. No he hecho ninguna devolución. ¿A qué te refieres del DI, Leonardo, para abrir el asiento contable? Bueno, ¿Sí? me gustaría saber el qué asiento se hizo aquí donde dice DI1. Ese es el precio de entrega. Ajá, ahí podríamos ver qué asiento contable hizo el sistema, por favor. ¿Qué es lo que hace? Pone las cuentas que usamos. Vale, ¿qué valores diferentes? Y DTA, por ejemplo, lo dejo en ceros. El flete de importación lo dejo en ceros. Es decir, yo hice una factura de proveedores y con el precio de entrega asigno ese valor y lo traslado a inventario. Por eso, en ocasiones lo que yo decía, que muchos contadores prefieren definir estos gastos de importación como activo y no como gasto. Pero aquí, por ejemplo, surgió algo. En el IGI, yo por error o por... Sí, aquí fue un error, pero puede suceder sobre todo cuando hablo de lo que es el tiempo. Si nosotros sabemos cuánto fue lo que nos solicitó el agente aduanal y tenemos su cálculo aproximado de los gastos que se van a realizar, podemos también de manera aproximada calcular cuánto va a corresponder cada uno de los rubros que estamos manejando. Y eventualmente, como en este caso, si estamos haciendo aproximaciones, pudiera existir esto, un pequeño margen de error. Y pues quedaría aquí como un gasto que acumulado al año, pues tenemos que estarlo ajustando, pero nos permitiría tener la mercancía inmediatamente disponible una vez que llegó al almacén. De otra manera, hay que esperar a que efectivamente llegue la cuenta de gastos
y se realice la captura, que no solamente la cuenta de gastos, sino se revise, se analice y se haga la captura de lo que sería el precio de entrega. Ok, únicamente para complementar, creo que este proceso debería ser exclusivo de los artículos, de cada artículo, ¿no? Porque en dado caso de que tú tuvieras el mismo material de compra nacional y de importación, al momento de agregar el IGI, el DTA y los fletes de importación, se distribuirían en todo el stock que existiera, ¿no? En el En la almacén. existencia, sí. Ok. O sea, estamos hablando de precio ponderado. Ujú. Si estuviéramos hablando de primeras entradas, primeras salidas, sí sería distinto. Ok. Pero aquí estamos hablando, la configuración que traigo del artículo es vámonos para acá, es precio, es promedio ponderado. Ujú. Ok, bueno. Sí, esa era mi duda, ¿eh? Ya puedes continuar, muchas gracias. Ok, no, básicamente es esto lo que queremos llegar. Y lo que hace SAP, y yo lo que estaba hablando de los tiempos, era el poder disponer la mercancía lo más rápido. O sea, ese es el primer reto que normalmente sucede, que la mercancía se tiene en almacén y debemos esperar el tiempo que se demore el agente aduanal en entregarnos documentación. La sugerencia sería tal vez trabajar con números aproximados. Ahora, ¿qué va a pasar con la cuenta que usamos, la cuenta puente del anticipo? Cuando nos llega la factura del agente aduanal, pues, y el anticipo, que en este caso ya habíamos otorgado 300,000 pesos, pues el saldo pues, seguramente estaba muy cercano a lo que va a ser la factura del agente aduanal. En caso de que haga falta, pues ya se le pagaría a través de la cuenta de cheque o si tuviéramos devolución, el dinero que queda aquí se hace un traspaso a la cuenta de cheques. Por otro lado, ¿qué pasa con la cuenta que usé para el registro de impuestos? Pues debe quedar en ceros. Porque en la misma documento, no voy a hablar factura porque no es una factura, es un documento que emula al pedimento, se realiza el pago y entonces esta cuenta es una cuenta puente nada más. No es una venta, es solamente registro de impuestos. Ok, de acuerdo. Ok, pues eso es la sugerencia de lo que sería este manejo. Y lo importante también es que nuestros productos están manejando el número de lote, el número de pedimento para todo lo que es la factura. Aquí está pedimento y pedimento con dos lotes. Muy bien. Pues esto es lo que sería ¿Te la gustaría hacer propuesta. una pausa, Roberto, y preguntar Sí, si tienen preguntas. alguna Claro que duda, sí. ¿Alguna duda, comentario? alguna inquietud? Bueno, Ujú.
Sí, yo quisiera saber si, bueno, si podrías hacer un ejemplo ya con una entrega y luego factura de cliente para ver en dónde te coloca el número de pedimento que debe de ir en el XML o dónde lo puedo visualizar en los campos del formulario de factura de cliente. Ok, eso no es nativo. Eso tenemos que hacer un ajuste en el archivo que hace el mapeo para ponerlo en el campo que exige la autoridad para el pedimento. Ok. Eso sí tenemos que hacer una modificación, un ajuste sobre sobre lo que es nativo. Todo lo demás es igual, es decir, tú partes de la entrega, el sistema reconoce que ese producto corresponde de un lote, lo tienes que señalar. Sí, exactamente. Quisiera hacer una venta, incluso recuerden que desde la orden de venta, si el producto existe en almacén, selecciono lote Ok, y entonces ya ok, no sé, no es cierto. Este, entonces, si estamos viendo aquí los datos del lote, aquí lo importante es que el pedimento no es el campo llave, sino es un atributo más, un dato dentro del lote. ok, de acuerdo. Y ya es de ahí donde tú lo tomas para insertarlo en el XML. Así es. De acuerdo. Ok, bueno, si ya lo tienen ustedes desarrollado, después me comunico para que. Sí, claro, sí, sí, ya eso. Bueno, ¿Alguien más tiene alguna duda o comentario? No, al parecer no. Bueno, de antemano les agradecemos su valioso tiempo y participación. Pueden dejarnos sus comentarios al correo marketing@algorit.com. No olviden seguirnos en redes sociales y les haremos llegar posteriormente los entrenamientos en línea. Karim, no sé si quieras agregar algo, Roberto. Pues eso es parte de lo que estamos tratando de tener continuidad por parte de Algorithm. Bueno, el webinar anterior fue compras usando lo que serían las facilidades del asistente para hacer una comparación. Y esta es una propuesta de registro. Insisto, es una propuesta porque cada empresa va a tener sus necesidades y criterios y solamente es poder observar y poder tener otras formas de registro que permiten que sucedan en SAP, que nos lleven y nos acerquen la operación y el registro que tenemos. O sea, yo creo que lo más importante y lo más valioso que tiene SAP es eso, podernos acercar y que la operación sea fluida y permita el desarrollo de la empresa y no sea como sucede en muchas aplicaciones administrativas, un constante bloqueo o un constante no, cuando lo que intentamos es que sea un sí se puede y vamos a obtener información inmediata en la aplicación.
Correcto. Muy bien. Roberto, Gracias, no lo puedo Roberto. decir mejor. Pero muchísimas gracias a nuestros clientes. Como comentaba Jorge, les estaremos mandando más entrenamientos en línea para que ustedes puedan ir retroalimentándose en su sistema SAP. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Roberto. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Muchas luego, gracias. Hasta la bye. próxima. Bye.